Vamos a conversar en el día de hoy sobre el impacto de las inmunizaciones en la sociedad. Mucho se ha hablado del impacto que tienen las vacunas en nuestra sociedad y queremos ver un poco el enfoque que desde el punto de vista no solamente de salud de los indicadores sanitarios, sino también el impacto económico y en las personas y cómo esto ha influido para que las sociedades que hoy conocemos estemos con el nivel de desarrollo que tenemos en la actualidad. Las vacunas son un elemento fundamental en la atención en salud pública, porque nos permitió controlar muchas enfermedades que en el pasado diezmaban a la población. La vacunación es reconocida como una de las principales acciones de salud pública para el control de enfermedades que diezmaron en muchas oportunidades a comunidades enteras. Por encima de la potabilización del agua, no existía otra intervención que tuviese más impacto en la salud de las personas que las vacunas. Las vacunas, junto con los antibióticos y la asepsia, son elementos importantes para la supervivencia y prolongar la vida de los seres humanos. Gracias a los descubrimientos y con la proliferación de muchos agentes infecciosos, se pudieron controlar gracias a las vacunas y a nuevos antibióticos. Sin embargo, las vacunas siguen siendo un elemento clave para el control de epidemias, como lo vimos en la última epidemia que vivimos, de COVID, donde el panorama cambió muchísimo después de la incorporación de las vacunas recién descubiertas. Gracias a la vacuna se ha podido erradicar enfermedades serias en la infancia que colocaron a nuestros niños en un estado de minusvalía como el polio, donde tenían parálisis flácida y que era un daño que les quedaba para toda la vida. Otras enfermedades como el sarampión, que prácticamente asesinaba a los niños con desnutrición. Estas enfermedades han podido ser controladas gracias a las inmunizaciones con costos muy bajos que ha permitido justamente la sobrevida de estos niños. ¿Cómo funcionan las vacunas? Usualmente se inocula el agente infeccioso, sea parte de él, o el fragmento completo, o en una estructura viral completa en forma viva o inactiva. Esto va a generar una especie de respuesta inmune que va a permitir al organismo practicar con un agente infeccioso no patógeno el cómo defenderse ante la infección natural del huésped que queremos proteger. Una vez que esa especie de práctica que ha realizado a través de las vacunas, el organismo queda con una memoria que le permite actuar de manera rápida y oportuna para controlar una vez que el patógeno real entra al organismo. Las enfermedades han sido parte de nuestra historia. Desde que el hombre está junto en sociedades y se ha desplazado, con ellas también se desplazan las enfermedades y llegan a poblaciones justamente con más vulnerables de un sitio a otro. Entonces las enfermedades infecciosas ganaron un gran protagonismo para poder diezmar o afectar a poblaciones enteras. A medida que esta población fue creciendo, también fueron creciendo el número de casos y el número de personas afectadas en las primeras pandemias, sin tener nosotros las posibilidades de controlarla. La primera peste importante que afectó a la humanidad fue la peste de Justiniano en el 541 después de Cristo. Esta peste fue de tal magnitud que afectó a la ciudad imperial en casi un 40% de su población y amenazó la vida del propio emperador. De ahí se extendió rápidamente al resto del imperio, donde provocó la muerte de casi 4 millones de personas, que para el mundo antiguo era una calamidad, porque prácticamente hubo más muertos que vivos. El impacto económico fue sin precedentes y algunos historiadores hablan de que posiblemente esto provocó parte del debilitamiento del Imperio Bizantino. La siguiente peste que conocemos como importante en la humanidad fue la peste negra. Este brote, que actuó de manera insidiosa, porque no se sabían muchas veces las causas, pero que rápidamente se propagó en la Edad Media, provocó la destrucción de poblaciones enteras
acabando casi completamente por la población europea, que logró bajarla de 80 millones a 30 millones de personas en varios años que actuó, y fue prácticamente un infierno en vida, lo que ocasionó la peste negra, que todavía hoy recordamos como una de las grandes calamidades de la historia como pandemia. La viruela fue otra enfermedad que debe su nombre a las pústulas que provocan daño en la cara, en la piel, pero también provocan infecciones severas y tiene una alta tasa de mortalidad, que alrededor del 30%. Controlar la viruela fue muy difícil y desde tiempos ancestrales se hacían procedimientos de inoculación que permitían que las personas pudieran desarrollar algún tipo de defensa a ella. Fue la primera vacuna que se logró hacer de manera científica cuando el doctor Edward Jenner en 1797 logró hacer una observación cuando las ordeñadoras que utilizaban sus manos para ordeñar el ganado, les salían unas lesiones provocadas por la viruela bovina. Eso hacía que ellas crearan cierta inmunidad y de ahí vino el nombre después la vacuna, porque fue a raíz del descubrimiento de Edward Jenner cuando logró ver que la viruela del ganado vacuno producía inmunidad a la viruela humana. La gripe española fue otra de las epidemias que nos azotó y prácticamente fue la última gran pandemia provocada por el virus de la gripe, que fue una cepa muy virulenta que fue rápidamente propagada por la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando las tropas se desplazaban de un frente a otro. Los casos vinieron inicialmente del medio oeste americano, pero fue en España donde se logró descubrir el agente infeccioso y se hizo la observación de que era un virus de la gripe que tenía una letalidad y una fuerza mucho más allá de lo esperado. Esto provocó un gran número de casos en muy poco tiempo que abarrotó los centros de salud y las funerarias no se daban basto para atender el caso de víctimas. Y esta fue nuestra última gran pandemia, que fue al inicio del principio del siglo XX, hasta la que ya hemos conocido actualmente. En Venezuela tuvimos también grandes epidemias, cuando fue el encuentro entre los grupos étnicos, entre los indígenas autóctonos, más los africanos que fueron traídos, más los españoles y los conquistadores. El encuentro de estas tres culturas provocó no solamente un encuentro cultural, sino que también hubo un intercambio de agentes patógenos y de enfermedades. La población indígena no tenía la suficiente memoria inmunológica como para reconocer agentes infecciosos nuevos, y eso provocó la presentación de enormes epidemias, sobre todo de sarampión, que fue traída del Nuevo Mundo por los españoles. Durante todo el siglo XIX fueron provocadas distintas epidemias de viruela, sarampión, difteria, fiebre amarilla, malaria, que diezmaron enormemente a la población venezolana, no solamente la guerra federal, sino también todas las enfermedades que nos azotaban. Hasta principios del siglo XX, cuando se logró controlar la viruela y la fiebre amarilla y la malaria, producto de las acciones sanitarias del reciente iniciado Ministerio de Salud, en ese entonces, que logró controlar junto con las compañías petroleras la malaria sobre todo y otras enfermedades, y empezó el desarrollo de las vacunas. Le empezaron a llegar vacunas a nuestro país y con ellas nuevas investigaciones. No siempre hemos tenido vacunas para prevenir enfermedades. Actualmente están disponibles muchas que para bacterias, parásitos o virus. Pero la primera vacuna, como se mencionó antes, fue desarrollada en 1796, que fue contra la viruela, pero a partir de ahí pasaron casi 100 años hasta que Louis Pasteur desarrolló la vacuna antirrábica. No solamente la vacuna antirrábica fue un hito desde el punto de vista de desarrollo de vacunas, sino porque también permitió ver que un agente que estaba inactivo era capaz de producir inmunidad. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar muchas vacunas para distintas enfermedades. Una de las que más impactó a la salud infantil fue la producción de la vacuna contra la difteria en la década de los 30 y después en la década de los 60 contra el sarampión, que eran uno de los asesinos más importantes de la infancia.
Ahí vemos un cronograma de las distintas vacunas que empezaron a salir a medida que se fueron desarrollando también otras técnicas, no solamente en el desarrollo de vacunas a agentes infecciosos vivos o agentes infecciosos ya inactivos, sino también con técnicas de cultivo que permitió que pudiéramos tener crecimiento viral que nos permitiera estudiar la estructura del virus y nos permitiera también desarrollar nuevos agentes y nuevas vacunas para controlar estas infecciones. Entonces, como ven, desde principios de finales del siglo XIX hasta todo el siglo XX fueron desarrollándose diversas vacunas. Unas fueron más exitosas que otras todavía se están usando desde las que fueron desarrolladas inicialmente. Y cabe destacar que, por ejemplo, la vacuna de polio, la primera vacuna que se desarrolló fue inactiva en los años 50, luego sustituida por una vacuna por virus vivo que fue producida por el doctor Albert Sabin y que tuvo la particularidad de ser la primera vacuna oral que se pudo administrar. Y eso cambió un poco las formas de aplicación de vacunas, que hoy también se están trabajando en cambiar un poco cómo administrar las vacunas. Fueron desarrollándose distintas vacunas que hoy parecen parte de de lo cotidiano cuando vamos a los esquemas de vacunación, donde todas las que hemos enlistado se pueden conseguir y hay otras que están todavía en desarrollo, que todavía no han mostrado ser tan eficientes, como la malaria, por ejemplo, la de fiebre dengue o la del ébola, que todavía están en fase de investigación y desarrollo para afinar un poco más su capacidad y efectividad. La primera vacuna contra COVID que salió en el año 20, o sea, en 2020, fue un importante hito en cuanto a lo que pudimos conseguir por primera vez, que en plena pandemia una vacuna pudiera ser desarrollada y que nos permitió cambiar el curso de una epidemia que al principio parecía bastante alarmante y provocó grandes caos y angustias en todos nosotros, y que a medida que fueron saliendo las vacunas cambió totalmente el panorama de la pandemia, a punto de que ya cuando se estimaba que la pandemia pudiera haber durado 4 años, duró menos de 4, y con una tasa de mortalidad mucho menor a la que se esperó al principio. El camino no ha sido fácil porque las enfermedades se han podido erradicar, muy pocas enfermedades. O sea, de hecho solo se ha erradicado de manera oficial la viruela en el año 1977 y está en proceso de erradicación el poliovirus, con algunos de sus subtipos que todavía circulan, solo circula uno en Asia Central, pero se nos ha presentado nuevos problemas con el virus polio, porque es el virus salvaje el que circula y ha mutado con la baja tasa de cobertura provocada también por la misma pandemia, que ha afectado un poco el esquema de vacunación rutinario. Ahora, las vacunas no solamente las podemos ver desde el punto de vista de salud pública, del impacto sobre la reducción de enfermedades, también tiene una importante contribución en los aspectos económicos, que hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Se han hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, para calcular los costos de reducción en atención médica, en la calidad de vida de las personas, en días de ausentismo que no ocurren porque la persona no se enferma, cuando son aplicadas las inmunizaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 2001 se estimó que con la colocación de un esquema de vacunación de 7 enfermedades básicas se pudo haber ahorrado hasta $40.000 millones en gastos directos, en aspectos sociales y gastos sanitarios, otros $10.000 millones. En el año 2011, la revista Hearst Fire, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates, hicieron una contribución en un estudio importante que ellos previeron que si se colocaba en alrededor de 70 países más pobres del mundo un esquema básico de 6 vacunas, se podían ahorrar hasta $150 millones provenientes de tratamientos que se tenían que aplicar para estos casos. Si las vacunas eran aplicadas, no se tenía que hacer ese gasto,
aparte de que iba a haber una mayor eficiencia de los pocos cuidadores de salud que existen en los países en desarrollo. Solo las vacunas que se aplican para el control de las infecciones respiratorias agudas por sí solas pudieron provocar un ahorro de 68 millones de dólares. La vacuna no solamente genera beneficios sanitarios, sino también tiene un importante impacto en la calidad de vida de las personas, aumentar la esperanza de vida de cada uno de los ciudadanos de un país determinado, y eso implica un aumento del ingreso per cápita. Los países que logran controlar las enfermedades y tienen un buen esquema de vacunación y controlan muchas de las enfermedades inmunoprevenibles son países que son más atractivos para la inversión extranjera y la inversión de recursos y de proyectos nuevos. La Alianza Mundial para Vacunas, Gavi, no solamente hizo un enfoque desde el punto de vista de ahorro de recursos, sino también logró hacer una evaluación del impacto de la vacunación en el desarrollo cognitivo de nuestros niños, en que eran niños más sanos, que lograban mayor logro educativo, había mayor productividad laboral, ingreso, ahorro de inversión y fertilidad. Y eso puso que la tasa de retorno por inversión en vacunas se estimaba de un 12% para el 2005 hasta un 18% para el 2020. ¿Cuál es el panorama actual de las vacunas? Las vacunas forman parte de la rutina diaria de las atenciones de salud y forman parte de la cultura de muchas sociedades. En el caso venezolano es así. Muchas personas están pendientes de las vacunas de sus hijos y de llevarlos a los servicios de salud. Sin embargo, hay nuevos desafíos. Hay vacunas que no se han podido desarrollar con la eficiencia que se quiere para enfermedades que todavía nos afectan, como el HIV-Sida, la malaria, entre otras. También tenemos necesidades de cambiar o hacer ajustes tecnológicos para lo que se llama la cadena de frío, ya que muchas vacunas nuevas requieren unos importantes desarrollos tecnológicos para su conservación, no solamente para la producción de la vacuna, sino para que esta vacuna llegue a la persona y que llegue con la capacidad inmunogénica que se busca, que es lograr realmente crear inmunidad al niño que se le administra. Hay nuevas vacunas que están saliendo con tecnologías nuevas, como las vacunas recombinantes y la ARN, y se está trabajando también en nuevas técnicas de administración de ellas. Se está pensando en vacunas inhaladas, vacunas orales, que van a ser más popular que las vacunas inyectadas. Esto es bastante seguro. También existe el problema de desinformación, campañas que solo divulgan la parte negativa de las vacunas y a veces usando medios de información masivos que no ayudan a lograr mejorar las coberturas de vacunas ni el acceso de muchos niños a la vacunación. Tenemos en Venezuela también problemas importantes. Hay una baja cobertura de la vacuna como impacto de la pandemia y de las dificultades desde el punto de vista logístico de llevar las vacunas a donde se requieren. Y entonces tenemos unas bajas coberturas. Esas bajas coberturas están abriendo el camino a la posibilidad de que tengamos epidemias por enfermedades ya inmunoprevenibles y enfermedades controladas en el pasado. Es importante que tanto padres como cuidadores hagamos el esfuerzo para evitar oportunidades perdidas en los niños cuando asisten a los servicios de salud y estar pendientes de llevarlos a vacunar.